Doctora, ¿cómo le va? Gracias por este ratito, bienvenida. Por invitarme. Muy buenas noches. Gracias. Sabe que tiene una mochila enorme, ¿no? Hay 15 millones de Sí. menores de 17 años que en Sí. algún punto pueden requerir de usted. Sí, bueno, le quería hacer una aclaración cuando me presentó, porque yo todavía me falta la ratificación del Senado. Es cierto que gane el concurso, es cierto que es solo una ratificación, pero falta ese pasaje. Pasamos por diputados bien y ahora hay que pasar por Senado. Sí. Pero sí, la mochila ya está, ya estamos trabajando. Pero está bien, pero hasta donde sea el Senado, ¿el mes próximo lo trataría o me equivoco? Posiblemente este mes. Este mes, en julio. Posiblemente, sí, posiblemente, sí. No depende de nosotros. ¿Tiene expectativas al menos de que ello ocurra? Para Sí, empezar a trabajar sí, rápidamente. Eso me han voy. dicho algunas diputadas y senadoras de la bicameral, que es posible que se trate ahora. Bueno. Usted trabajó en el Consejo del Niño. Sí, Usted fue convencional, perdón, fue asesora de diputados en la Convención Constituyente de Sí. 1994. sí, sí. ¿Hace cuánto? 20, 30 años que está abocada a Sí, trabajar por 30 años. la cuestión vinculada a los derechos Sí. humanos y también a la niñez, Sí, en particular de los niños, sí. en particular. Sí, sí, siempre me dediqué a eso. ¿Cómo se vulneran los derechos de los niños hoy? Uy. ¿Cuáles son las maneras más habituales? Yo le podría mencionar algunas, pero ¿cuáles entiende más usted? habituales, yo creo que hay dos. Hay una que tiene que ver con las políticas públicas, más macro, y después otra que tiene que ver con la cotidiana. La primera yo diría que las situaciones de pobreza y las condiciones de vida impactan directamente en la vida de niños, niñas y adolescentes, sobre todo en las franjas más pobres, porque la población más vulnerable es la que tiene más hijos. Eso por un lado. Y por el otro lado, en la cotidiana, yo diría lo que técnicamente se llama el castigo corporal, que no es la violencia contra los niños que le rompe 3 costillas, sino que es ese maltrato cotidiano que tenemos los adultos y las adultas y avasallando el cuerpo de los niños, so pretexto de educarlos, de corregirlos, lo que se llamaba poder de corrección, ¿no? El zamarreo, el chirlo, eso es una cosa cotidiana en la que caemos, hemos caído todos o casi todos, todas o casi todas, pensando que así educábamos, ¿no? Esta cosa que además tiene que ver con la cultura. La letra con sangre entra, un buen chirlo dado a tiempo, ¿no? Esas cosas que se dicen y que se transmiten y que vulneran los derechos de los niños, ¿no? Impactaron los dos. Tengo 3 imágenes, ¿no? Por un lado, lo que pasó en Neuquén. El jueves hay una reunión con la defensora del menor. Una pareja de adolescentes se va a bailar y deja a sus hijos de 8 y 9 años en un auto. 7 de la mañana del domingo, los que estaban allí cerca del lugar donde estaban bailando ven en el auto que había 2 personas encerradas, 2 chicos. Dan cuenta al boliche, convocan a los padres, aparece el padre en estado aparente de ebriedad, etcétera, da alguna razón de decir nosotros también tenemos derecho a divertirnos. Bueno, lo cierto es que están bajo la tutela de otra persona de la familia y veremos cómo sigue su curso. Y después el caso de Pilar, ¿no? Donde 2 familias salen a bailar, dejan a los hijos adolescentes, 2 pueden fugarse de un incendio que empieza con una estufa, pero tenemos 5 víctimas fatales, entre 5 y 14 años. Pregunta del millón, eso también es del trato, no hay duda, y maltrato. Sí. Sí, a ver, me parece que esos casos apuntan a algo que yo vengo diciendo hace muchos años, que es qué lugar ocupan los niños, las niñas y los adolescentes en la vida de los adultos. En el mundo adulto. Claro, correcto. Eso es. Y en el mundo adulto en todos sus niveles, desde el papá, la mamá, la familia íntima de cada uno de esos chicos y chicas, hasta el Estado nacional, el Estado provincial, el Estado municipal y los 3 poderes. Digo, me parece que esa es la gran pregunta que tiene que terminar de resolver la República Argentina. Está en la Constitución consagrada la Convención de los Derechos del Niño. Sí. Allí el artículo 12 es muy taxativo respecto al derecho a ser escuchado, oído en los conflictos. Sí. También no es menos cierto que los chicos no mienten, es parte de lo que habitualmente se dice, pero no con suficiente consistencia, porque los chicos lo que no pueden hacer es mantener una mentira en el tiempo, pero después, qué sé yo, muchos no nos vean, no nos escuchan, Papá Noel existe, los reyes llegan, ¿no? Todo eso pasa. Sí, sí, claro. La pregunta es, ¿tenemos hoy cuerpos efectores de la salud que ordenan esos conflictos que terminan tristemente en un expediente judicial, capacitados, aptos, etcétera, con una mirada integral global o no? A ver, nosotros tenemos en la República Argentina, por suerte, un sistema de protección muy expandido en todo el territorio, con un desarrollo desigual,
como es nuestro país, federal y con desarrollos desiguales. Pero tenemos un sistema de protección que en los últimos 20 años, sobre todo a partir de la ley 26.061 del 2005, se robusteció mucho. Esas capacitaciones que tiene este sistema de protección, este personal, estos profesionales, técnicos en minoridad, lo que se llamaba antes minoridad, etcétera, tienen en general muy bajos salarios. Entonces competimos, por ejemplo, con la justicia. La justicia, nosotros preparamos a esa gente y después la justicia se la lleva. ¿Por qué? Porque tienen muchísimos mejores salarios. Sí. Para tener buenos auxiliares de la justicia. Sí, exactamente. Y personal idóneo y preparado. Sí, y en salud también, digamos, en salud. Y además también competimos, el sistema de protección de los derechos de los niños compite con dos grandes sistemas globalizados, que son educación y salud. Estamos hablando con la propuesta para defensora del niño, niñas y adolescentes, que tiene media sanción de diputados, no con polémica menor, porque ahí hubo varios opuestos al aborto que le plantearon por carta su rechazo a haber hecho una votación a mano alzada al presidente Emilio Monzó del Cuerpo, etc. ¿Usted entiende que la vida no es desde la concepción, sino desde qué momento? No, yo no opino sobre ese tema, no. No es, a ver, yo tengo mi opinión personal, pero la verdad que no tiene nada que ver con la función de una defensora de los derechos de los niños. Pero usted además sabe que lo que le endilgaban es que mal podía usted defender a los niños si es que entendía que el aborto debía ser legal y entiende que no hay vida hasta determinado momento de... He leído todas las objeciones, salvo las que son anónimas, que no las leí, más ni las agresivas ni las violentas, que tuve muchas. Pero las que son justificadas, y yo entiendo, y me parece que esto es un país democrático, pero justamente yo pensaba cuando hablaban de la designación de los jueces, conozco lo de los pliegos, ¿no? Yo soy abogada, litigo ahora, soy abogada en ejercicio, así que estamos esperando la designación de los jueces, y yo pensaba justo ahora que nombran todos los días jueces, e incluso defensoras y defensores de menores, digamos, del Ministerio Público de la Defensa, y a nadie se le pregunta qué piensa sobre ese tema, a ninguno o a ninguna. Con lo cual a usted le parece que es un planteo injusto. Me parece que es injusto, y me parece que además tiene que ver con que entré en otra grieta, porque yo no soy una militante de la causa de la interrupción voluntaria del embarazo, tengo mi opinión, la dije como la dijeron todos los otros que estaban en las mismas condiciones que yo concursando, los 15 que pasamos el examen escrito y que fuimos a la audiencia pública para presentar nuestros planes de trabajo, que es como si uno dijera el oral. Correcto. Todos opinamos lo mismo en relación a ese punto, y me parece que es... Con usted sintió que hubo una hazaña particular. Sí, pero además porque fui la elegida. Fui la que gané. Yo creo que le hubiese pasado a cualquiera sobre todo mujer, porque los varones, si bien todos se manifestaron igual, y algunos incluso con una opinión hasta incluso diferente a la mía, más no más extrema, sino más contundente, por ser varones no, porque no han ido a una movilización o no han estado en alguna actividad relativa a eso. Yo sí he trabajado mucho y pienso seguir trabajando como defensora en el cumplimiento de la ESI, de la educación sexual integral. Yo creo que eso es, pero no solamente por el tema de la sexualidad de los adolescentes y las adolescentes. A mí me preocupa muchísimo más que no se cumpla con ESI, sobre todo como una gran herramienta de prevención del abuso infantil. Tendremos que estar pensando más en eso. Y además, como usted decía recién, hay 15, no llega a 15 millones de personas por debajo de los 18 años. La mitad de esos están por debajo de la línea de pobreza. La mochila es tan pesada que yo la verdad que no creo que ni los adjuntos, el doctor Hernández y el licenciado Repeto, ni yo tengamos mucho tiempo para dedicarnos a otra cosa. Pero además hay que aclarar, le pido esta posibilidad, de que la Defensoría en la Ley 26.061 tiene muchísimas funciones y misiones, pero ninguna de ellas implica legislar, por lo cual mi misión es cumplir con las leyes vigentes. Bien, vale la aclaración. Doctora, lo último. ¿Usted litiga en civil? Sí, familia. Sí. Familia. Sí.
Vio que están los juzgados de familia, pero después están los juzgados civiles y comerciales que ocupan distintas cosas. Me parece que lo cual es un disparate. Habría que en algún momento dejar la familia en el lugar que debe tener, por la necesidad y por lo perentorio de los casos. No puede estar alguien resolviendo sobre la situación de un menor en litigio y al mismo tiempo sobre la quiebra de una empresa. Por supuesto que no. Parecería bastante... ¿no? Bueno, sí. Más allá de esta consideración que compartimos, ¿entiende que ahí es donde se están canalizando muchos conflictos que no se resuelven de otro modo? Fruto de una sociedad que tiene muchos más divorcios, que tiene muchas más familias ensambladas y que muchas veces, tristemente, en la pelea de los adultos caen los chicos. A ver, yo creo que ahí pasan varias cosas. La primera cosa que hay que decir es que la justicia de familia en Capital Federal y en Provincia de Buenos Aires, que es lo que yo puedo más conocer, pero creo que en general en toda la República, está colapsada, totalmente colapsada. Y no solo por subrogancia de los jueces, sino porque realmente el cúmulo de casos cotidianos está sobrepasando al mejor juzgado de familia. Eso por un lado, y me parece que ahí hay que hacer algo rápidamente. Me parece además que hay algunos casos y algunas causas que se dilatan en el tiempo y que en los casos de familia la justicia lenta ahí sí que no es justicia. No, vos no podés, usted no puede empezar con un pleito que comience con un niño o una niña de 6 meses y que termine cuando esa niña o ese nene tiene 9 años, porque es toda su vida. Entonces, me parece que tenemos que buscar mecanismos que aseguren los dos principios del derecho. El principio tiene 2 derechos fundamentales, el principio de celeridad y el principio de seguridad jurídica, ¿no? Entonces, la celeridad jurídica va en contra de la seguridad jurídica y viceversa. Entonces, encontrar ese justo medio es lo que siempre fue muy dificultoso. Tardo mucho porque me quiero resguardar de hacer las cosas, o lo hago rápido, pero no es seguro lo que voy a fallar. Entonces, me parece que en los casos de familia, sobre todo cuando hay niños involucrados, porque cuando no hay niñas y niños involucrados, la verdad que los adultos... Una cosa es discutir plata, otra cosa que es... se arreglen, claro. Niños y salud de los niños. Totalmente. O manutención de los niños. Y la niñez, además la niñez en conflicto, la niñez de mamá y papá enojados, peleándose. Yo entiendo que a veces hay muchas razones para que los adultos nos peleemos. Y las entiendo y trabajo con ellas. Lo que me parece es que tenemos que... La maternidad y la paternidad me parece que tienen que llevar incorporada una palabra y un gesto que es mucho más que el amor, que es la generosidad. No se puede ser madre o padre si uno no es generoso. Y en todo caso, cuando alguno no lo es, la justicia debe intervenir y ser taxativa. Sí, si vulnera algún derecho de los niños, exactamente. Sí. Si no, sabe lo que le se agradezco. restrinjan. No sabe lo que le agradezco. Bueno, gracias por invitarme. Y gracias. suerte y bueno, ojalá sea una tarea venturosa por delante. Ojalá que sí.